Hola, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar de la película Dersu Usala en relación con la clase. Entonces, bueno, lo primero que yo quería decir es un poco como, pues que la película presenta como como un punto de vista radical o como, sí, como un poquito extremo en lo que significa verdaderamente como un refugio, como, pues para, o sea, como en las condiciones más extremas, como hasta qué punto puede llegar. Entonces, pues en la película estaba como ese momento en el que se pierden pues como muy al norte, en un lugar muy frío y solo como cogiendo hierba, siendo súper recursivos, arman como pues como una carpa muy temporal, muy rápida, muy como algo De súper básico, supervivencia. que, o sea, como que ya es directamente supervivencia y pues como el contraste después, como por ejemplo, como al final de la película, cuando Dersu está como en la civilización y está como en una casa, como pues también como toda recta, toda cerrada aquí, y él dice como, pues como que estar casi como encerrado en una caja y como que, ¿por qué hacerlo? Entonces un poco como los dos extremos entre como supervivencia y como comodidad y como todo el intermedio que hay entre esos dos y que pues un poco como siento que es un poco como ese espectro el que estamos como explorando como en la clase, como hasta qué punto supervivencia y hasta qué punto como comodidad, creo. Y siento que ahí también se mete como que al principio de la película, pues el capitán está buscando la tumba de Dersu y pues no la encuentra porque prácticamente la civilización se ha comido parte del bosque donde había sido enterrado. Entonces ahí también es como pensar en como que tanto me llevo de la civilización a la naturaleza y si sí me va a servir. No sé. Bueno, y yo siento que con esto también como que se empieza a relacionar un montón como los elementos, tanto pues el aire, el fuego, el agua y todo eso, porque para Dersu, digamos que siendo él como nómada y como, digamos que muy como relacionado con la naturaleza, esto hace que él vea los elementos no tanto como cosas como del entorno y como ajenas a los humanos, sino como parte de ellos y como también los incluye como otros personajes. Entonces, él habla de ellos como si fueran literal personas, como que afectan el ambiente, afectan el entorno y la manera en la que pues ellos pueden como desarrollar como cada una de las actividades. Entonces, digamos que Y casi eh, como que tienen como personalidad propia, un poco como sí, que... entonces digamos Que que hemos visto en habla muchas películas, ¿no? él Ujú. Como habla de en esto prácticamente como, por todas. ejemplo, cuando los elementos, por ejemplo, cuando las personas se ponen bravas, o por ejemplo, cuando el aire se como que se enfada de cierta forma, entonces empieza todo este como, pues digamos, por ejemplo, en la escena como de esta tormenta de aire y como que genera como un miedo hacia los personajes, entonces por eso también, digamos que Derso en un punto le dice al capitán como, hey, como trabajemos como rápido, como toca recolectar rápido como pues la paja o lo que sea que estaban recolectando, como para poder armar Ujú. como este refugio. Y también un montón como con el sol, cuando por ejemplo él dice como esta escena en la que como que están asomados los dos como hacia el cielo de cierta forma, y Dersu le habla al capitán como de cómo el sol es gente y cómo esta gente, como el sol cuando cae, pues digamos que se muere con la noche, de cómo las personas también pueden morir. Entonces, también en esta escena como de la recolección de la paja, digamos que también como que hay ese afán como de trabajar antes de que el sol caiga, porque si no, en la noche, pues digamos que pueden morir si no, como que no logran su trabajo, de cierta forma. Sí. También como que hay una parte como que es un poco un choque de culturas, por ejemplo, cuando vemos como Dersu en todas las como etapas de como su como recorrido con el capitán, vemos como para Dersu es muy importante siempre dejarle algo a los demás, como a los que siguen, a los que van a seguir el camino. Por ejemplo, vemos al principio cuando se encuentra en la cabaña como abandonada, como que él le pide al capitán que le dé sal, arroz y no me acuerdo qué más para dejárselo a la siguiente persona que llegara, que pudiera empezar un fuego y pudiera como sobrevivir como igual que él. Y para los demás es como algo súper raro y es como, ¿por qué te preocupas en los demás? ¿Por qué te preocupas en que los demás sepan el camino, sepan en contar las cosas? Y es algo como que muestra mucho las diferencias culturales. Y ahí yo creo que también hablando de los choques culturales, creo que pues yo me acordé mucho del primer video que vimos de Philip de Escola, como que ahí entra mucho también la parte donde
ellos encuentran a los tres hombres que fueron como de alguna forma atacados por los Hulus, o no me acuerdo cómo se llaman bien, pero ahí lo que vemos es que, o sea, la cultura puede llegar hasta un punto hasta que, pues sinceramente creo que no afecte la libertad de otra cultura. En este caso, pues los Hulus están afectando como prácticamente la vida de estos otros tres campesinos al dejarlos ahí hasta que los maten los mosquitos. Y ahí también me puse a pensar en que si en algún momento nuestro personaje puede que esté en una crisis como de supervivencia y puede que se vaya a morir, es importante tener como algo que lo identifique, porque eso también pasa con Dersu al final, como que nadie sabe quién es, porque no tiene nada que uno diga como soy esta persona, esta es mi identidad, y así como nuestro personaje si tiene familia como su mamá en nuestro caso, pues como que la mamá pueda saber que terminó su vida y no lo esté buscando como todo el tiempo. No sé. Pero al tiempo como esa como construcción de la identidad, como que es cierto que, o sea, se pierde un poco como con este estilo de vida nómada y Obvio. como, o sea, como que no hay nada como que te ate a la, pues como, o sea, casi que el nombre es lo único, pero pues es como lo, sí, Exacto. o sea, porque si lo piensas como él ni siquiera sabe bien qué edad tiene, o sea, como cosas que para la sociedad son tan como normales, Básicas. básicas, ahí también Ujú. como que pierden Se pierden. importancia y, o sea, y otras cosas toman como, o sea, ese cambio como de chip, como de qué es lo importante y qué no, es lo que siento que la película en general como que muestra como, o sea, como de forma, como que lo resumen, no sé, como en un personaje además. Y siento que como con todo esto también es súper importante resaltar, digamos que este choque de culturas también como el tema de la sabiduría, tipo, para estas como para el capitán y como su gente, digamos que es muy, como que la sabiduría de pronto va muy atada como a saber cómo leer, escribir, matemáticas, bueno, no sé. En cambio, como para Dersu, la sabiduría se basa más como en sus experiencias y en lo que sabe. Por ejemplo, como esta capacidad que él tiene como para saber ¿Qué que ha como pasado ahí? la gente ha Ujú. pasado, si hay ciertas cosas, como cuando dice como huelo que alguien está fritando pescado y pues gracias a él es como que encuentran la comida, digamos, en ese momento. Sí. Entonces siento que también como esa sabiduría como de las personas que no siempre va como muy como arraigada como a la intelectualidad, por decirlo así. Y también eso de la sabiduría también puede relacionarse mucho como con que Dersu sabe adaptarse muy bien a todo, como los ambientes, como vemos que pasan como diferentes tipos de estaciones y diferentes como condiciones climáticas, y eso puede ser algo que podemos ver reflejado también como en nuestra cabaña, porque nuestro personaje está en Estados Unidos donde hay estaciones, entonces como muy importante saber cómo funcionan las ¿Cómo? Ujú. diferentes estaciones y cómo poder sobrevivir, que es algo que Dersu muestra que logra hacer como muy bien. Sí.